David Tuesta es presidente del Consejo Privado de Competitividad, me acompaña esta tarde para hablar del tema económico. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. A ver, ¿reviste alguna sorpresa en lo que ha ocurrido ayer para ti en el Parlamento? Un poquito, digamos, ¿no? Se sabía que el resultado en principio no era el mejor o no iba a ser el mejor. Todos los candidatos tenían sus pros, sus contras, dependiendo del lado ideológico en cada uno se encontraba. Pero claro, ¿no? Lo que sorprende de alguna manera es las características, yo diría sobre todo del prontuariado que tiene El señor Balcázar. El señor Balcázar, ¿no? Digamos, sus antecedentes ya en el ámbito judicial, sus declaraciones realmente bastante malas, ¿no? Respecto a temas, respecto a las niñas, el matrimonio, etcétera. Pero también yo diría el hecho de provenir de Perú Libre, se tiene que ha entrado, ha salido, ahora está de nuevo, ¿no? Y también está el tema de los antecedentes que uno puede observar en sus decisiones que tomó cuando fue congresista, ¿no? Que él ha estado detrás apoyando muchas normas de carácter populista, de iniciativa de gasto, e incluso, por ejemplo, uno puede revisar que él prácticamente ha firmado gran parte de las iniciativas en contra del actual proceso de reestructuración de Petroperú. Entonces, si tú me dices hoy, el presidente arranca con muchas señales negativas, ¿no? Respecto a lo que sería la conducción económica en los meses que vienen. No obstante, uno ha encontrado pues algunas señales sobre las cuales en búsqueda, no sé, de esperanza, ¿no? Que podría ser, ¿no? Que positivo, no sé, que dice que va a conversar con la ministra de Economía, a ver cómo continúan los temas, que va a tener alguna conversación con el presidente del Banco Central. Bueno, pero siempre se pueden hacer estropicios, incluso manteniendo la autoridad monetaria tal cual está, ¿no? Entonces, yo te diría que actualmente en neto todavía el escenario es muy negativo, ¿no? Y sin embargo no se siente, pues porque la bolsa, como decía en la nota González Izquierdo, la bolsa no se ha desplomado, el tipo de cambio se mantiene en 3.35, esta situación ya supuso el primer enfrentamiento de fuego cruzado fuerte entre las dos agrupaciones que lideran las encuestas, ¿no? ¿A qué atribuimos que todo se mantenga calmado en lo económico mientras en lo político se están sacando los ojos y hay enorme incertidumbre sobre quién va a ser elegido? Gran parte del crecimiento económico y de las expectativas positivas también de los empresarios, ¿no? Que está recogido en las empresas del Banco Central de Reserva, que ven que las expectativas de crecimiento de acá a un año van a seguir estando en buen nivel, se debe al actual contexto internacional y que se traduce para el Perú particularmente en altas cotizaciones de los minerales, ¿no? Perú es un país minero, exporta muchísimo y eso en gran medida pues alienta la posibilidad de que los sectores se animen a continuar invirtiendo y que la economía puede seguir funcionando. Pero eso es un ciclo, actualmente estamos influenciados por esa ola. El problema está que detrás de ese efecto hay mucha debilidad en la economía peruana. Debilidades fiscales, por ejemplo, los gastos. 70% de informalidad. Correcto, tenemos informalidad que no se ha hecho nada por mejorar la productividad de la economía y eso está detrás de la informalidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando este ciclo, porque este es un ciclo que va a acabar cuando termine? Entonces, nos vamos a encontrar otra vez despojados de esta situación de optimismo y ¿qué vamos a hacer en esas circunstancias? Entonces, a ver, el presidente Gerí, con todos los problemas y grandes problemas que tenía su gobierno, en la parte económica al menos intentó dar algunas señales importantes en la parte fiscal. Por ejemplo, trató de reducir la vulnerabilidad que generaba la situación de Petroperú. Y había un proceso a cargo de Proinversión que está avanzando. Pero, ¿qué hará el nuevo presidente ahora, no? Cerrón le ha pedido públicamente en un comunicado que más bien se dedique a reflotar Petroperú y convertirla en una empresa exitosa. Es un pozo negro que se consume de los ingresos, los pocos ingresos que tiene el Estado en la tributación, ¿no? Totalmente. Y luego, más allá de, como te digo, ¿no? Este mensaje, voy a conversar con la ministra, voy a conversar con Julio Velarde, soltó también algunas declaraciones relacionadas a que se tiene que atender la deuda social de los maestros. A ver, los maestros creo que se les ha atendido, pero han sido clientes VIP actualmente en estos últimos 5 años, ¿no? Se les ha duplicado el sueldo en estos últimos 5 años. El mínimo de la carrera magisterial ha pasado de 1.500 a 3.300, ¿no? Más del doble.
se les quiere dar una pensión de cédula viva, donde la pensión mínima sea los 3.300 actuales. Eso está pendiente de aprobarse por insistencia, porque ya hubo observación del Ejecutivo, pero parece que ha dado un guiño diciendo que yo voy a aprobar esa ley de pensiones que nos podría hipotecar al futuro. El Consejo Fiscal ha dicho que la deuda del Perú puede pasar de 30 a 70% del Producto Bruto Interno en 10 años. Pero es que se hicieron un pronunciamiento o sea, se tomó como que es la primera vez que el Consejo Fiscal sale y advierte que el Congreso está comprometiendo gasto sin tener capacidad de ejecución de gasto, pero está comprometiendo el presupuesto para las próximas décadas, de un modo peligroso. Efectivamente. Entonces, una gran responsabilidad que se tenía en este periodo de transición, ya que la presidenta Boluarte no lo hizo, era justamente tratar de contener, ¿no? Primeramente dialogar, advertir al Congreso que no podía conseguir, seguir en esta línea. El propio Tribunal Fiscal ya indicó que no existe barra libre para la iniciativa de gasto, ha indicado que tiene que haber un espacio de coordinación previa con el MEF y si esa coordinación no se da, es inconstitucional, pero claro, el MEF tiene que observar eso, ¿no? Entonces lo que queremos ver es si hay la voluntad del MEF y del Ejecutivo de observar esta ley o leyes similares que ya se han venido dando. Eso, por ejemplo, es clave y fundamental y no queda claro, o en todo caso, las probabilidades de que se hagan con este presidente, yo creo que son bastante bajas, ¿no? Ahí está, creo, el gran problema que se puede, que hoy no lo vamos a ver seguramente porque todo el mundo está... La economía está creciendo, has visto que el dólar está apreciado, claro, que la bolsa está boyante, pero lo vamos a sufrir fuertemente cuando el ciclo de los minerales acabe. Ahora, Balgázar estará 5 meses, sí, claro, lo has dicho, siempre puede en 5 meses hacer estropicios que nos hagan tambalear, pero mirando prospectivamente, no hay certidumbre de quién vaya a resultar electo y con el voto tan atomizado, creo que igual el Parlamento va a seguir siendo quien de facto gobierne, ¿no? A menos que llegue alguien, una figura que logre unas alianzas muy sólidas que les permitan avanzar. No sabemos en qué sentido. Sí, ahí, claro, tenemos que ver todavía los resultados de esta nueva configuración que existe en el Parlamento, ¿no? Con 2 cámaras. Podría ser, digamos, bueno, en principio parecería ser que el tema de vacar rápidamente a los presidentes parecería que quedaría algo frenado, ¿no? Porque se requiere que el Senado sea el que dé el visto bueno, son 60 congresistas, requiere 21 votos, son 5, entonces más de 21, entonces ahí es súper complicado que esto se pueda... Que prospere como ha ocurrido. Exacto, entonces eso es un tema que podría ser positivo, ¿no? Respecto a darle continuidad a este gobierno. Pero luego viene el tema de si vas a tener apoyo o no. Claro. En principio van a existir 5 o 6 partidos que van a estar en la Cámara, pero eso se van a elegir en la primera vuelta con el voto fragmentado. Claro. Lo que habrá que ver es que luego el presidente que se elija o la presidenta que se elija en la segunda vuelta tenga correlación con las fuerzas políticas que se configuran en la primera. Claro. De eso va a depender en gran medida que haya viabilidad. Luego va a depender del tipo de gobierno que está detrás, ¿no? Un gobierno de características más responsable en lo económico, que tenga en cuenta los desastres que se han hecho anteriormente, que quiera hacer reformas de verdad, que quiera impulsar la productividad y el crecimiento, que es lo único que hace crecer todo, ¿no? Y lamentablemente debo decir que los programas económicos, y casi diría de todos los partidos, tienen una alta cuota de populismo. Es bien difícil distinguir el grado de responsabilidad con el que los partidos, sea de derecha o de izquierda, van a llegar de acá para adelante, ¿no? Entiendo que estamos en un periodo de ofertas, donde a veces las grandes reformas hay que ocultarlas un poco, porque a veces son impopulares, pero veamos, ¿no? Veamos qué nos depara, pero el tiempo se nos va agotando, porque deberíamos aprovechar justamente este ciclo en que las cosas van bien para justamente hacer estas reformas necesarias, ¿no? Y no vivir la fiesta. Entonces, lo que dices tú, esos 5 meses se pueden hacer muchos estropicios, pero el tema es que no nos vamos a dar cuenta, porque como seguimos en la ola, todo parece espectacular. El tema es cuando las luces se apague la música, ya no haya licor, se acabó la fiesta. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo mejor que podría hacer José María Balgázar si es fiel a lo que ha comprometido ayer en su primer discurso, ¿no? Voy a conversar con la ministra de Economía, con Julio Velarde, los lineamientos económicos, transición tranquila, elecciones limpias. Ese es el mejor escenario, ¿no? ¿Qué se le podría pedir
a José María Balcázar? Bueno, en primero yo diría más en la parte económica. Ojalá, dice que va a conversar con la ministra de Economía y que va a conversar con Julio Velarde. Ojalá que si él, eso vamos a verlo, si que sabe escuchar, ¿no?, logre ser convencido de que el tema de estabilidad fiscal es sumamente importante, ¿no? O sea, que tiene que continuar o ser mucho más claro respecto a las líneas de contener el populismo del Congreso. Entonces, ahí dependemos mucho de si el señor quiere escuchar, quiere hacer las cosas o está muy tirado por su pertenencia o su relación con la ideología más de izquierda, marxista, que tiene Perú Libre y Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Qué tanto se puede despegar? Veamos, digamos, cómo los acuerdos que han sido de múltiples partidos finalmente influyen, porque para su llegada al sillón presidencial no depende solamente, o no ha dependido solo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha dependido de los otros acuerdos debajo de la mesa que han existido. Vamos a ver cómo responde ese lado. Y en segundo lugar, como bien ha señalado, se requiere una transición democrática, que es la base finalmente del funcionamiento de cualquier sistema económico, que este sea claro, transparente y que se eviten situaciones de dudas, ¿no?, más adelante respecto a los resultados, ¿no? Eso sería muy dañino, claro, y golpearía así a las expectativas, un golpe innecesario que la economía no se merece.